Bueno, muy buenas tardes, profe. Mi nombre es Carolina Piamba y a continuación voy a exponer entonces las ideas principales que Aristóteles plantea en la retórica. Bueno, en primer lugar, él establece que de la retórica sí se puede hacer un estudio serio, ¿cierto? Porque básicamente esta obra es como la contraposición de lo que los sofistas hacían anteriormente con este arte, ¿cierto? Aristóteles en este sentido va a plantear principalmente que la retórica es el arte de conceptualizar, ¿cierto? Y además va a plantear como una semejanza con la dialéctica, ya que debido al oficio o a la práctica que los sofistas le otorgaban a esta arte, pues la retórica quedaba como en un plano que se regía básicamente desde las pasiones y también como un oficio poco ético, pues teniendo en cuenta que la retórica nació en las ágoras, donde los sofistas se encargaban de defender unas ideas, pero también desde las falacias, que caía en la mentira, pues el oficio ya había adquirido entonces eh, como esa reputación, ¿cierto? De que no era muy serio que digamos. Entonces, en un primer instante, Aristóteles va a plantear esa semejanza entre dialéctica y retórica. Él va a decir básicamente que la retórica es la forma en la que nosotros utilizamos los argumentos, que también es una forma de razonar como la dialéctica, en la cual vamos a defender una postura desde una base lógica y concreta, ¿cierto? Eh, en ese sentido, también él realiza una crítica precisamente a los sofistas, ya que ellos partían pues desde un oficio poco ético. Pero entonces Aristóteles aquí va a plantear también al entimema como ese cuerpo de la persuasión, ¿cierto? Y en ese sentido, él también va a explicar la diferencia que hay entre silogismo y entimema. El entimema, ya que no parte de universales, como lo hace en los silogismos, pero que aunque no parte de universales, este es el cuerpo de la persuasión, ya que no es necesario precisamente partir de esos universales para persuadir. Mm, bueno, bueno, también va a resaltar que los entimemas llevan a lugares comunes, ¿cierto? Como podría ser unas probabilidades. En ese sentido, él también va a resaltar que dentro del discurso se necesita de tres elementos, que son, que se complementan a su vez y que son importantes, como el patos, que vendrían siendo las pasiones, que era básicamente lo que hacían, de donde partían los sofistas, pero él resalta que no se debe quedar únicamente en este patos, ya que se necesita del logos, que es el discurso, y del ethos, que es la imagen que proporcionó de mí a los demás, ¿cierto? En ese sentido, él también va a resaltar como el papel de los legisladores y los que juzgan, que son aquellos que tienen que regirse de las leyes, ¿cierto? Más que de las pasiones. Eh, Aristóteles también va a resaltar que el ámbito de la retórica se tiene que ampliar, que no únicamente se debe quedar en el discurso judicial, sino que también debe pasar a lo político, que hace parte y que concibe más que todo al ciudadano, ¿cierto? Que es un arte que, como él lo resalta, es un arte del que hacemos uso cotidianamente, entonces que también tiene que estar en lo político, que vendría siendo como la comunidad y lo social. Bueno, en la utilidad de la retórica, él expone que este es básicamente un bien, ¿cierto? Y que teniendo en cuenta que es un bien, ya depende del uso que nosotros hagamos de ella, que puede perjudicar o en otro sentido puede ser utilizado eh, pues de una buena manera para servir, ¿cierto? Precisamente para postular esas ideas y defender unos argumentos. Y pues básicamente en la primera parte de la retórica, él va a finalizar puntualizando que el objeto de la retórica es buscar los medios más convincentes para persuadir, ¿cierto? Él también va a resaltar que aquel que use bien la facultad es un dialecto y aquel que no es un sofista. Bueno, por otro lado, en la segunda parte, él va a exponer las clases de pruebas retóricas, unas que ya son existentes y otras que se tienen que crear. Eh, También va a ser un paralelismo entre la retórica y la dialéctica y va a exponer que en la retórica todo se puede discutir,
porque si no ya caeríamos en dogmas o lo que vendría siendo la ciencia, ¿cierto? Como una verdad establecida, pero dentro de la retórica todo se puede discutir, todo se puede tener en cuenta y precisamente es eso lo que hace que la retórica no sea un arte, o sea, no sea una disciplina en específico, sino que se encuentra en todas las ciencias, ¿cierto? Mm, También va a exponer que en la dialéctica hay como una inducción, que lo que vendría siendo en la retórica, que son ejemplos, ¿cierto? Que vendría siendo como una forma de argumentar o un medio del que se vale la retórica para argumentar precisamente unas ideas. Bueno, la retórica no es específica, esto también lo va a plantear él porque no se encarga de una sola cuestión. La retórica está básicamente en todas las disciplinas y y eso vendría siendo la retórica como el lugar común, que él también lo plantea, donde se reúnen precisamente todas las ciencias y todas las disciplinas. Bueno, en este sentido también va a plantear que la retórica cuenta con tres géneros de discurso, que vendría siendo el deliberativo, que son los consejos, el judicial, que es una acusación, y por último el epidíptico, que son elogios y que son las pasiones, que era básicamente también de lo que se regían únicamente como los sofistas. También, por último, él va a resaltar los discursos de esta arte que constan de tres componentes: el que habla, aquello de lo que habla y aquel a quien habla, o sea, el que juzga como oyente, ¿cierto? Y ya, básicamente entonces esas serían las ideas principales de la retórica de Aristóteles.